de regreso ya en este último bloque, tiempo suficiente para conclusiones. Y bueno, pues un tema que nos llevaría muchos programas, sin duda alguna, doctor Héctor Raúl, usted que se adentró, profundizó en este tema, ¿cuál sería, digamos, la gran conclusión a la que usted llegó? Pues que estamos en una difícil encrucijada. Aunque claro, yo lo terminé hace tiempo y ahora ya pasaron varios meses y ya la situación ha cambiado un poco, se ha vuelto más aguda, un poco más complicada. Pero yo diría, estamos en una encrucijada en la que tenemos que reconocer que la democracia de partidos que construimos tiene que ser reformada, que la ciudadanía tiene que asumir de manera responsable su destino, presionar, participar, actuar, como decía Jaime, realizar esto que se llama agencia, ¿no? Es decir, a irrumpir en el ámbito público con un criterio de transformación de las instituciones y las prácticas de gobierno, procurar la producción de bienes públicos, mejorar las condiciones de vida, fortalecer a los ciudadanos, en fin. Pero el gobierno necesita también, la clase política en su conjunto, actuar virtuosamente, actuar responsable y generosamente. ¿Cuál sería el incentivo para hacerlo? Pues que realmente de no seguir así, de no actuar, de no corregir el modo de conducción en el espacio público por parte de los actores políticos y de gobierno, el sistema puede realmente, en términos de su carácter democrático, colapsarse. Es decir, este colapso de los partidos tradicionales primero, después puede implicar un colapso de los liderazgos, de los candidatos independientes, de los candidatos que abanderan movimientos sociales, y puede desembocar en una captura mucho más grave del Estado y las instituciones por parte de intereses oscuros, poderes de facto, etcétera. Entonces, la clase política, así como en el 77 más o menos, asumió la necesidad de la reforma política y años después profundizar la democracia electoral, debe, creo yo, hacer un alto y decir, señores, necesitamos reconstruir el sistema político y de las instituciones, procurando fortalecer la ciudadanía en un sentido muy amplio, reconociendo derechos, conformando condiciones efectivas para que los ciudadanos verdaderamente sean respetados en sus derechos y en sus capacidades de incidir en la vida pública, social, económica de nuestro país. Doctor Jaime Preciado. Me parece que esta idea entonces de democracia trunca, lo que requiere para su complementación es quizá lo que no encontré aquí, y es una necesidad de reconocer interlocutores otros, ¿no? O sea, está bien a la racionalidad del Estado, la racionalidad de los programas públicos, pero en el propio libro vienen una serie de cuadros bien interesantes en las que, por ejemplo, en 2016 hubo más de 32,000 conflictos ambientales registrados en la Secretaría General de Gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, son otros conflictos para los cuales no hay manera de procesarlos políticamente. Y entonces lo que se necesita es sí afinar mucho mejor los mecanismos de representación, la calidad de ella, etcétera. Pero necesitamos como combinar una democracia de 3 pisos. Esa que vaya a la idea de la representación, a la idea del acercamiento entre representantes y representados, a la de su relación más responsable, eficiente y demás, pero también a una democracia más participativa. Por ejemplo, en Jalisco tenemos por ahí guardado la cuestión de la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, ¿no?
¿Qué experiencias ha habido? Pues han sido más bien negativas. No se ha podido ampliar ese espacio de una participación semidirecta como lo proponen esos mecanismos, y quedan por inventar muchísimas otras cosas que tendríamos que pensar, por ejemplo, para los planes parciales de urbanización, para el propio plan de desarrollo de los gobiernos del Estado, de los gobiernos municipales. Entonces, esa participación. Y está, por último, otro piso que es el que me llevaría a mí un poco de dudar y no tener una visión muy optimista de la democracia liberal, que es la idea de la democracia comunitaria, ¿no? O sea, ¿dónde están aquí los birráricas? ¿Dónde están aquí las diversidades étnicas y las cuestiones de los problemas del racismo, la discriminación, los discursos de odio, todo lo que tenemos que ir conteniendo con modalidades democráticas? Me parece que esa democracia trunca tiene allí ese enorme desafío. Y ese reconocimiento entonces pues es como vernos y valorar saberes, otros, formas de expresión que no son necesariamente las más ortodoxas o las más reconocidas, pero que necesitamos generar ese potencial de comunicación que ya lo tienen en mucho las redes sociales, pero que lo necesitamos llevar a un campo de responsabilidades públicas, en que no se quede nomás como el meme o el me gusta, el me enoja, pero ¿qué pasa con las instituciones justamente, con los procesos colectivos y los acercamientos entonces entre Estado y sociedad? Claro. Doctora Alicia Gómez. Gracias. Bueno, yo concluiría con una especie de, con la expresión de una especie de deseo de que ojalá realmente la clase política en Jalisco y en México también viera esta coyuntura tan complicada que vivimos como una especie de manotazo del electorado y de la sociedad sobre la mesa, por el cual hacen un llamado clarísimo, una exigencia clarísima de que tiene que haber un cambio importante en el desempeño de los servidores públicos, en el desempeño gubernamental, sobre todo refiriéndome yo, pensando en tres principales problemas de los que hemos hablado poco, pero que están muy presentes en el diagnóstico. Hemos hablado poco en detalle, pero nos hemos referido. Inseguridad, corrupción y pobreza. Al menos esos tres problemas son graves, son serios. Si pasa otro gobierno, pasa otro y no vemos avances importantes en ello, pues realmente este vaticinio un poco pesimista del que hablaba el doctor Héctor Raúl, pues puede estar, no sé, cerca, pero yo quiero ser optimista, pero realmente sí hay una gran necesidad de un cambio real dentro de la clase política y de la manera de gobernar, considerando más el largo plazo, considerando más el bien público y considerando más, ahora sí que el rescate o el mantenimiento de nuestra joven democracia en Jalisco y en México. Muchas gracias, doctora. Sí. Doctor Gerardo Ballesteros, un minuto, por favor. Creo que el desafío que le toca ahorita al sector público es entender, sin interferir ni involucrarse con la evolución del sistema de partidos, entender las demandas de la sociedad desde una agenda de derechos, porque es la mejor manera de institucionalizar lo que la sociedad exige y pide, y convertirla en un efecto permanente de la función del Estado hacia ellos. Y yo creo que es a construir soluciones para los grupos sociales que han estado marginados, o para los derechos que no han sido suficientemente abordados, como el medio ambiente o la salud. Esa es la mejor manera en que el Estado puede reaccionar a las demandas, en lo que la sociedad se reconstituye para saber quién lo hace mejor en un sistema de partidos que eventualmente aparezca después. Pero creo que la mejor manera en que debemos atender a la sociedad es a través de la construcción de los derechos de sus demandas, ¿no? Pues estamos llegando al final de este programa. Doctor Jaime Preciado, autor de este capítulo que hoy hemos analizado, muchas gracias por habernos acompañado. El doctor Jaime Preciado, discúlpeme. Jaime Preciado, Héctor Raúl, discúlpeme usted. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea, autor de este capítulo que aquí hemos estado analizando. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Jaime Preciado, muchas gracias también. Gracias, la doctora Alicia Gómez, gracias por acompañarnos. Y Gerardo Ballesteros, subsecretario de Derechos Humanos.
gobiernos del gobierno de Jalisco. También gracias por habernos acompañado. De esta manera, pues nosotros concluimos esta serie de 10 programas, Jalisco a Futuro. Deseamos que haya sido realmente de aprovechamiento y de enriquecer el diálogo, el debate sobre los diversos temas que acontecen en Jalisco, gracias al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara y a sus 33 participantes, 33 académicos entusiastas que dedicaron su tiempo, sus ideas a precisamente desmenuzar cada uno de estos temas. Y a usted pues le agradecemos y le invitamos para que se mantenga atento a la señal de todos, Canal 44, y que siga pendiente de nuestra programación. Muchas gracias. Prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a Futuro, construyendo el porvenir.